Mi nombre es Jesús Hernández y soy el coordinador de la Red Iberoamericana de Producción Porcina. Esta red se creó en el año 2010 gracias al apoyo del programa CITEP. Esta red está integrada por veterinarios, productores, técnicos, miembros de la industria y miembros de la comunidad científica. Todos ellos involucrados de una u otra manera en el quehacer diario de la producción porcina. Nuestro objetivo primordial como Red Iberoamericana de Producción Porcina es favorecer el intercambio de información y experiencias entre sus miembros y de esta forma favorecer la capacitación técnico-científica. Consideramos que a través de la mejora técnico-científica podemos ayudar de alguna manera en mejorar la producción porcina en nuestra región. Es por eso que en esta ocasión presentamos a ustedes un video que busca ser una herramienta útil en el quehacer diario de la porcicultura. Este video ofrece una guía práctica para llevar a cabo las necropsias y de esta forma mejorar el diagnóstico de las enfermedades en nuestra granja. Esperamos que este video sea de utilidad y que realmente repercuta de alguna manera en la mejora de la producción porcina en nuestra región. Muchas gracias. En los últimos años, la industria porcina ha sufrido cambios considerables. El tamaño de las explotaciones ha cambiado la dinámica de las enfermedades. El incremento de la población por cada sitio de producción, por razones que aún se desconocen, ha afectado la inmunidad de la población. En consecuencia, los distintos sistemas de producción tienden a tener diferentes problemas de salud, aun cuando estén localizados en la misma región geográfica. Esto sugiere que el flujo de los animales dentro del sistema de producción tiene una considerable influencia sobre cuándo y cuál enfermedad puede presentarse. En los sistemas de producción modernos, el control de las enfermedades infecciosas es de singular importancia. Por consiguiente, entender las causas de mortalidad y su relevancia dentro de estos sistemas es un gran desafío. Los cuadros clínicos de estas enfermedades evolucionan rápidamente. Los operarios y los profesionales de campo, cuando describen las razones de morbilidad y mortalidad, con frecuencia no perciben los cambios en los patrones de enfermedad y las causas de esos cambios. Por ejemplo, en las granjas se realizan necropsias y colección de muestras solamente cuando se encuentra excesiva mortalidad. En contraste, no se realiza ninguna investigación cuando la mortalidad en la granja está dentro del rango esperado. Técnica de necropsias. Una necropsia sistemática es un valioso procedimiento que va a permitir a los profesionales de campo conocer la mortalidad dentro de esos sistemas de producción. El objetivo final es poder analizar los resultados de las bases de datos y comparar las causas de la mortalidad a través del tiempo y establecer su impacto por fase del ciclo de producción, granja de origen, localización y genotipo. Para la realización de una necropsia de un cerdo en el campo, se requiere de los siguientes elementos de trabajo: botas de caucho, overoles, guantes de caucho o látex, cuchillos, tijeras, pinzas, cegueta, hachuela, cámara digital y un equipo para toma y envío de muestras frescas o refrigeradas y especímenes fijados en formalina al 10% y un formato para registrar los hallazgos observados en los órganos de los animales. El profesional debe disponer además de un recipiente o nevera de icopor debidamente identificado con bolsas Ziploc o bolsas de plástico para depositar tejidos para su envío a bacteriología o virología, las cuales deben estar bien identificadas, jeringas, agujas, hisopos de algodón o dacrón. Se debe evitar la contaminación cruzada de los especímenes colectados. Las muestras en formalina al 10% se deben enviar en un recipiente de boca ancha y con buen cierre para evitar la salida del contenido. Evaluación clínica. Antes de seleccionar los animales para la necropsia, se debe realizar en lo posible una evaluación clínica ante mortem. El clínico debe observar los animales en reposo, en movimiento,
verificar su condición corporal, la reacción al medio ambiente, si hay presencia de tos, secreciones nasales, urogenitales, diarrea o quizás si el animal está con fiebre. ¿De qué nos valemos? De la inspección, la observación de todo el lote de animales, llamémosle animales blancos, target, los que están afectados, o los que nosotros no estamos afectados, ese grupo problema, los revisaremos primero, tranquilos, en reposo, y después los estimularemos a que se muevan. En ese estímulo para que se muevan, evaluaremos porcentajes de tos, de diarrea, lesiones articulares, animales retrasados, animales que no responden a los estímulos, y eso quizás es indicador de un estado febril, y eso es la primera tarea que tenemos que hacer. Más si vamos a poder seleccionar animales para sacrificar para toma de muestras. Las muestras de sangre, cuando se requieran, se toman de la vena cava en lechones, lactantes, de precebo o de ceba hasta unos 40 kilos de peso. Las venas centrales, vena cava, craneal, se encuentran en la entrada del pecho, donde lo identificamos por el manubrio del esternón. Volcando los miembros hacia atrás queda un hueco, vamos a sacar sangre, y en esta posición, dirigidos hacia el hombro opuesto, nos vamos a encontrar con las venas. ¿Sí? Nosotros usamos, estaba mirando, hay vacutainers y jeringas y agujas, trabajamos con jeringas y agujas. Solo dos comentarios. Si son un país PIRS positivo, tienen que usar agujas individuales por animal, no pueden usar una aguja colectiva. Y el segundo, cuando extraigan sangre de animales de maternidad como estos, cuidado que si hacen un coágulo o se produce una hemorragia, van a producir compresión del nervio vago y van a tener un paro cardíaco. Ese cerdo se recupera si hacen masaje cardíaco, pero les va a llevar como 5 minutos salvarlo. Y van a tener que hacer masaje cardíaco y no se va a morir. Así que pero tengan cuidado con eso, porque si uno no está acostumbrado, ve que el cerdo se empieza a decaer y se muere y lo deja, dado por muerto, y es la compresión del nervio vago solamente. Así que con masaje cardíaco lo salvan. Es indiferente la forma como se vacíe la muestra al tubo de ensayo, si se traspasa el tampón, si hay que retirar el tampón, si se deja la aguja, si se retira la aguja, o a nivel de laboratorio, es indiferente. Si las muestras se colectan con jeringa, la sangre se debe depositar suavemente contra la pared del tubo para que no se vaya a hemolizar. Y se sugiere colocar los tubos en un plano inclinado para permitir la retracción del coágulo y la salida del suero. Las muestras de sangre y o suero se pueden enviar al laboratorio en tarjetas FPA para la detección de ácidos nucleicos, DNA o RNA, de tipo viral o de impresiones de hisopos colectados a partir de exudados o secreciones para la detección de agentes bacterianos. Métodos de eutanasia. Los métodos de sacrificio no deben causar ninguna angustia al animal, ni poner en peligro al operador. Los profesionales en el campo deben vigilar siempre las condiciones de bienestar animal. Estos métodos incluyen los de tipo físico, ya sea mecánico o eléctrico. Dentro de los mecánicos está la pistola de émbolo oculto, y dentro de los eléctricos, las pinzas de electrocución o el cable de electrocución, el cual tiene una extensión de unos 10 metros y posee 2 electrodos, uno de los cuales se coloca en el recto y otro en la base de la oreja. Estos electrodos siempre se deben aplicar en el lugar correcto para que la corriente eléctrica pase por el encéfalo. En el caso de los métodos químicos, se emplean en los cerdos los barbitúricos que deprimen el centro respiratorio y vasomotor. Sí, quería saber en caso del sacrificio, porque no desangran para trabajar más limpiamente el cadáver. Si usamos electrocución, no desangramos, salvo que sean estudios experimentales que, por ejemplo, queremos medir el grado de lesión pulmonar, que simplifica para la medición. Pero con electrocución no desangramos rutinariamente. Yo no sé si ustedes están, qué tanto están metidos en esto en el medio de los problemas de bioética. Si bien son exigibles en la universidad, no están muy lejos de que se empiece a exigir en el campo. Nosotros en Chile, para nosotros es un problema importante, debido a que exportamos y estamos expuestos a que entre cualquier criteriado, incluyendo trabajadores, y firmen cosas y las pongan en la red.
Por ejemplo, está prohibido las cesáreas. Si alguien se pilla haciendo una cesárea, es expulsado. ¿Por qué? Por el riesgo de que, porque las cesáreas, ¿no es cierto?, de las hembras que con problema de parto se hacían a la buena de Dios, sin ningún barbitúrico, y era salvar el lechón y matar a la hembra. Eso en Chile ya está prohibido. Por el riesgo de que alguien filme eso, lo suba a la web y nos pare las exportaciones. Nosotros estamos también con un comité de bioética y ahí hay que diferenciar dos cosas. El sangrado es para el trabajo nuestro más prolijo o más limpio. No tiene relación con la bioética. La bioética es sacrificar al animal sin que sufra. Si yo hago una sobredosis de anestesia, el animal está sacrificado de forma correcta. Si yo hago electrocución con previa insensibilización por shock a nivel cerebral, está insensibilizado. Si yo hago una dosis anestésica y después sangro, cumplo con las leyes de bioética. En la parte de sacrificio en laboratorio, pues estamos de acuerdo en todo lo que están hablando de bioética, sí, y esto. Pero en granja quedó como la duda de, bueno, ¿qué recomendamos o qué le vamos a decir a la gente en granja que haga? Bueno, repasando un poco por todos los métodos que son aceptados o recomendados por las distintas organizaciones, yo quedé tranquila porque el tema de la electrocución y lo que vos estás planteando, yo también lo pensaba, porque incluso el circuito, no sé si alguna vez ustedes han intentado hacer el circuito con las pinzas en la oreja, que es lo que sugieren. Con la electricidad de la fuente de la pared directamente no pasaba absolutamente nada, y nosotros normalmente electrocutamos, utilizamos la electrocución y es la que finalmente recomendamos con las pinzas de cocodrilo, pinzando la mucosa bucal y la mucosa vulvar o anal. Llegué a la conclusión que de la forma que nosotros estamos sacrificando sigue siendo la más recomendable y la más práctica. Lugar de la necropsia en el campo. Se debe seleccionar un sitio para trabajar, en lo posible sombreado, alejado del tránsito de personas, con buena luz y que en lo preferible tenga una superficie dura como el cemento y que luego facilite la remoción y disposición del cadáver. Examen externo. Antes de proceder a la apertura del animal, este debe ser examinado detenidamente. En general se debe poner especial atención a la presencia de lesiones o cambios de color en la piel, inflamación en las articulaciones, úlceras de decúbito, diarrea o melena, deshidratación, parásitos externos y secreciones o descargas por los orificios naturales. Linfonódulos inguinales están del tamaño normal. El color rojo acá es deposición de sangre en las partes más bajas del animal después de la muerte. Hipostasa. Las áreas que están en contacto directo con el piso, con la mesa, tienen un color blanco por causa de la presión. Linfonódulos inguinales están del tamaño normal. Entonces nada que llame mucha atención en la ectoscopía. Apertura del cadáver. Se puede realizar inicialmente una incisión a lo largo de la línea media, la cual se continúa hacia adelante hasta la unión de las ramas de la mandíbula y posteriormente hasta la sínfisis del pubis en la cadera. Si el procedimiento de necropsia es corto y el cadáver está en decúbito supino, se debe hacer cortes perpendiculares a lo largo de las axilas y la articulación coxofemoral, de tal forma que las extremidades descansen sobre la mesa o el suelo, manteniendo el cadáver estable. Al exponer la cabeza del fémur y el acetábulo, se debe observar posibles lesiones como fracturas, cambios degenerativos, osteocondrosis o características del fluido articular. Separamos el linfonódulo. Acá estoy haciendo una sección longitudinal en vez de transversal, nuevamente para ver superficie y eventualmente cambios de color o el flujo de algún líquido.
Normalmente hacemos la inspección de los linfonódulos, ya sabemos que si vemos algún cambio puntual de un único linfonódulo, por ahí después vamos a tener que prestar más atención a el área de drenaje de ese linfonódulo, y ahí estaríamos pensando en algún proceso más puntual. Cambio de linfadenomegalia generalizada, podríamos pensar o considerar la posibilidad de procesos ya de tipo sistémico. Importante examinar los linfonódulos inguinales, no están engrandados, pero un poco rojos. Importante hacer la diferenciación entre glándula y linfonódulo. La glándula tiene lobulaciones, tiene separaciones, en cuanto el linfonódulo es más sólido. Es necesario remover la parte anterior del tracto gastrointestinal, lengua, laringe y esófago. La piel de la garganta y del área de la mandíbula se retira con el cuchillo y luego se hace un corte al lado y lado de las ramas de la mandíbula para cortar todas las inserciones que sostienen la lengua. Una vez que se efectúan estos cortes y se libera la lengua, esta se puede extraer y alar caudalmente. Esto va a permitir continuar cortando la faringe dorsal y luego desarticular el hueso hioides, liberando finalmente así la lengua, laringe, esófago y tráquea. Si se continúa aplicando tracción sobre estas estructuras, se puede alar caudalmente, cortando los tejidos que sostienen a la tráquea y el esófago a la entrada del tórax. Apertura de las cavidades torácica y abdominal. Para proceder a abrir la cavidad torácica se hace una incisión desde el manubrio del esternón a lo largo de la unión costocondral. Ese corte se lleva a cabo a lado y lado. En este momento de la disección se puede observar el saco pericárdico y el corazón. Este sería el momento indicado para la toma de muestras en caso de enfermedades septicémicas como la policerositis por Haemophilus parasuis. Al retirar totalmente el esternón, se expone el tórax. Si se continúa retirando parte del diafragma y la musculatura abdominal hasta la pelvis, se expone también la cavidad abdominal. Esta mañana tú hablabas que el tiempo ideal para hacer la necropsia es después de 15 minutos del sacrificio, ¿correcto? Cuando el caso es de diarrea o sospecha de alguna lesión entérica, es importante que la necropsia sea direccionada, porque después de 15 minutos empiezan los cuadros de autólisis del intestino. Entonces es importante que haga el procedimiento más ligero, un examen de cavidades, enfoque el examen y coleta de muestras del intestino. Entonces, sí, es correcto. No hay acúmulo de líquido. Esta cantidad de líquido acá es absolutamente normal. Es necesaria para que ocurra lubrificación de la serosa de todos los órganos intestinales, de órganos abdominales, mismo ocurre en la cavidad torácica. Acá el palato duro, que es blanco. Desde acá hasta este punto son las tonsilas. Acá puede mirar algunos puntos blancos, se parte de las tonsilas. Entonces, saca las tonsilas, corta el medio, pone una parte en la botella con formol, en la otra con
en la bolsilla de plástico. Examen de pulmón. Una vez se han retirado los órganos de la cavidad torácica, se procede a su examen con detalle. Este procedimiento, sin embargo, se puede realizar sin retirar el pulmón y el corazón de su posición normal en el caso de una necropsia abreviada. Tienes una visión general de los pulmones. Interesante, acuerdan que mostré el lado izquierdo, zurdo del lechón, la congestión que es de hipostase, post-mortem. El pulmón muestra lo mismo. El pulmón del lado zurdo, izquierdo está congesto, pero la hipostasia acá normal. Pero no hay ningún tipo de color roja o amarilla que indique inflamación. El esófago se abre con una tijera o cuchillo a lo largo de su extensión y se determina la presencia de cambios de color de la mucosa. A continuación se abre la laringe y la tráquea mediante una incisión dorsal con unas tijeras o un cuchillo y se examina por la presencia de exudados. Y luego esa incisión de la tráquea se extiende a lo largo de los bronquios de los pulmones y se observa la presencia de exudados, moco o hemorragias. Una vez se examina la tráquea, se procede al estudio de los ganglios linfáticos bronquiales, observando el tamaño, color y consistencia. Lo primero que debemos hacer entonces, una vez que extraemos la víscera, yo recomiendo sacar el corazón porque nos permite observar la forma del pulmón, ¿ya? Nosotros deberíamos poner el pulmón sobre una superficie lisa y ver qué forma tiene. Bueno, evidentemente a este pulmón se le han extraído secciones, ¿no es cierto? Pero nosotros deberíamos poder observar qué forma tiene, ¿ya? Cómo son sus bordes. Si ustedes lo desplazan sobre una superficie, arrastra algo de tejido, hay fibrina en los bordes, en los margos del pulmón, estos deben ser margos agudos, ¿ya? Eso deben que hacerlo en forma rutinaria, es rápido, no les lleva mayor tiempo, ¿ya? Lo siguiente que deben hacer, gracias, lo siguiente que deben hacer, voy a sacar el corazón para hacernos... Entonces, sin corazón adopta otra forma. Esa es la forma típica de un pulmón. Si ustedes me preguntan, este pulmón se ve algo aumentado de tamaño aquí en el centro. Da la impresión que hubiera algo acampanado, lo llamamos nosotros, ¿ya? El pulmón normalmente cae mucho más suave en los margos. Y los margos son agudos como este. Debemos revisar ambos pulmones. Una vez que los tenemos, que hemos visto cómo es su superficie, lo siguiente que debemos hacer es palparlos, ¿ya? Y el pulmón lo deben palpar entero y deben buscar cambios en consistencia. Yo al hacer este movimiento ya revisé toda la superficie del pulmón y sin verlo sé que aquí hay una zona que tiene diferente consistencia, ¿ya? Aquí hay otra zona que tiene diferente consistencia, ¿ya? Y el resto tiene una consistencia similar. Pero en esta zona y en esta zona tengo consistencias diferentes. Toda víscera compacta debe revisarse la forma, el color, la consistencia, que el color sea uniforme, ¿ya? Luego debemos hacer un corte, tenemos que ver su superficie de corte, tenemos que ver si fluye algún líquido. En particular en el pulmón, entonces, vemos la forma, vemos el color, revisamos consistencia. El examen del pulmón debe incluir todos los lóbulos, la apertura de los bronquios, la palpación para establecer la consistencia, evolución de la distribución de las lesiones, determinar el color de esas lesiones y examinar varios cortes del parénquima pulmonar. La presencia de fibrina en la superficie pleural puede indicar neumonía fibrinosa o daño vascular. El patrón de cambio en el pulmón por la localización de las lesiones puede conducir a sugerir una posible causa del problema. Si a estas alturas, cuando yo lo tengo afuera, ya lo he manoseado bastante, pero aún no lo he abierto, decido que debo enviar algo a microbiología, envíen una sección grande. ¿Por qué? Porque en el laboratorio de microbiología lo que debiera hacer es flamear externamente y buscar la bacteria en el centro de lo que ustedes están enviando. Linfonódulos
bronquiales medicinais pequeños, como acá. Coloración blanca, ligeramente roja en algunas áreas, pero no existe un cuadro de lesión intensa. Si ustedes tienen bronconeumonía, algún tipo de bronconeumonía, debieran encontrar algún tipo de mucosidad o de secreción. ¿Ya? ¿Se acuerdan que clasificamos las bronconeumonías en 4 tipos? Dijimos que las granulomatosas, de hecho ni siquiera aparecieron en la diapositiva, y pensemos en tuberculosis o alguna variante, un granuloma. Después hablamos de esas formas especiales, que eran neumonías por aspiración, que son fáciles de reconocer, o las émbolometastásicas, que son esas donde encontrábamos como metástasis de un tumor, pequeños, ¿no es cierto?, pequeños abscesos o microabscesos distribuidos en diferentes partes del pulmón, y nos quedábamos con las 2 más frecuentes, si ustedes quieren, infecciosas. Las 2 más frecuentes infecciosas eran o cuadros asociados a virus, y dijimos que no siempre son fáciles de diagnosticar, y las bronconeumonías focales, que las subdividimos en 2 grandes grupos. ¿Ya? Aquellas que implicaban atelectasia y no fibrina, como esto que hay aquí. Aquí hay cambios de coloración. Si se fijan, aquí hay una zona de depresión y hay cambios de coloración. Esto es lo más probable, que haya un cuadro bacteriano. ¿Ya? Ojo que el virus de la influenza termina contaminándose con bacterias y puede terminar algo parecido a esto. ¿Ya? Y tenemos 2 tipos de lesiones muy diferentes. Este tipo de lesiones, ¿se fijan? Similar a lo que estaba acá, que es totalmente diferente de este tipo de lesiones. ¿Ya? Cuando uno observa una lesión similar a esta y hay fibrina y ustedes lo palpan y aquí hay una verdadera pelota, nunca es bueno casarse con nadie, ni siquiera con mi esposa, pero es bueno pensar, pero uno podría pensar en APP. ¿Ya? Una lesión delimitada, aquí hay necrosis, hay un secuestro ya. Esto es una lesión crónica. ¿Ya? Como sea, estamos frente, ¿no es cierto?, a una bronconeumonía de tipo fibrinosa. Miren, totalmente necrótico el tejido. Cuidado que este tipo de lesiones les está mostrando una lesión crónica, que es APP, que puede ser APP, pero puede ser otra cosa también. ¿Ya? Porque ya es una lesión crónica con un verdadero secuestro. Nosotros encontramos esto, por ejemplo, en infecciones experimentales con APP, pero yo les mostré una foto de algo muy similar, que era influenza contaminado con bacterias. ¿Ya? Entonces, esto es un cuadro crónico donde hay un secuestro de tejido y hay necrosis. ¿Ya? Esta no es la típica lesión de APP en forma aguda. Sí la puede ser en un cuadro crónico. ¿Ya? De bordes muy delimitados. ¿Ven? Miren, hay bandas de adherencia. Acá está mucho más exagerado. Miren acá. Entonces, estas son bronconeumonías de tipo fibrinoso. ¿Ya? ¿En qué bacterias debiéramos pensar? Pasteurella, como decía Roberto, Actinobacillus en general, ya sea suis o Parasuis. ¿Ya? ¿Qué es diferente de esto? ¿Este que tiene? Que es diferente de esto que tenemos aquí. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren que yo les diga qué bacteria hay aquí, tenemos algunas opciones, pero yo no les puedo identificar cuál es la causa de muerte del animal o cuál causó el daño. Aquí deberíamos pensar en Bordetella, en Pasteurella de nuevo, en Mycoplasma. El tiempo de las lesiones, esta es una lesión más reciente que esta. En esta ya observamos depresión, ¿ya? Y este ya pasa a ser un cuadro crónico. ¿Ya? Y en general uno debiera pensar que este tipo de lesiones son cuadros bacterianos. Puede que haya habido un virus involucrado detrás. Si no estuvo el virus involucrado detrás, sí o sí estuvo involucrado Mycoplasma en un comienzo. ¿Ya? Pero son lesiones bacterianas propiamente tal. Bueno, miren la superficie acá. Si ustedes se fijan, el brillo es diferente. Yo no tengo que tocarlo para saber que aquí algo está pasando.
aquí hay fibrina. ¿Ya? Se fijan, incluso se ve el halo de fibrina ahí. Esto, si el animal no muere, termina adheriéndose a la pared costal, termina formando una conexión muy fuerte que puede desgarrar el tejido. Al palpar, aquí debajo de nuevo hay una zona dura. Tiene mayor consistencia, no se ven límites claros como para sospechar de APP. Pero sí hay fibrina, se fijan, miren, ahí se nota más. Examen del corazón. El examen del corazón comienza con la superficie externa, donde se puede encontrar hemorragias, exudados o cambios degenerativos. Por ejemplo, hemorragias por daño vascular en el caso de deficiencia de vitamina E y selenio. Las enfermedades septicémicas pueden producir epicarditis fibrinopurulenta. La apertura del corazón se inicia colocando el ventrículo derecho a la izquierda del operador y el ventrículo izquierdo a la derecha. Luego se hacen 2 incisiones paralelas a la arteria coronaria izquierda al tabique que divide las 2 cámaras. El primer corte abre al ventrículo izquierdo y el otro al derecho. Y luego se extienden hasta las aurículas y se examinan las válvulas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Se debe establecer o no la presencia de endocarditis valvular en casos de erisipela o Streptococcus. Para hacer la inspección del corazón, lo saco de la bolsa pericárdica. En realidad planteábamos ayer, lo puedo separar de los pulmones o dejarlo, y como planteábamos ayer una necropsia abreviada, puedo directamente, en vez de hacer la técnica de apertura tradicional que la hacemos para el resto de las especies, donde inspeccionamos todas las cavidades, puedo ir directamente y apuntar a la válvula atrioventricular izquierda, recordando que el ventrículo izquierdo es el más firme, el que llega al vértice, siempre el ventrículo derecho es un poquito más flácido, más redondeado, entonces directamente hago una sección. De la manera como hago es, primero, el contenido. No había contenido, era el líquido seroso normal. Segundo, superficie del corazón. Muchas veces se mira hemorragias petequiales en la junción de ventrículo derecho e izquierdo. Acá no pasa nada. El color, otras veces la hemorragia es más difusa. Si fue un cuadro de hemorragia difusa, hay que sospechar de un cuadro de septicemia. Si hay un lechón del periodo de desteche, 2 semanas después del desteche, mira cuadros de hemorragia y cuando examina el músculo cardíaco se ve áreas de color roja escura, existe una indicación muy fuerte de enfermedad del corazón de amoras, de deficiencia de vitamina E y selenio. Es más común de lo que pensamos. Examen del hígado. El hígado se puede remover cortando la adherencia con el diafragma. Durante la extracción del hígado se deben examinar los ganglios linfáticos hepáticos para determinar si están grandes. Luego se corta el conducto biliar y los vasos portales y así ya se puede retirar este órgano. La otra posibilidad es examinarlo en su posición anatómica normal, si el procedimiento de necropsia es abreviado. En el hígado se debe observar su tamaño, forma, color y consistencia. Se debe buscar la presencia de sitios de hemorragia, focos de necrosis de aspecto pálido.
Se debe abrir la vesícula biliar para observar su contenido y examinar la mucosa. Es posible encontrar hemorragias en la superficie. Ya empezamos con el examen del hígado, bordos cortantes, color normal, un poco de fibrina, hacen varios cortes. Examinen la superficie de corte, un poco con gesto, pero acuérdense que estos animales fueron eutanasiados, pero no fueron sangrados. Entonces es normal esta cantidad de sangre. Examen del vaso. Se puede también retirar el vaso de la curvatura mayor del estómago, el cual se examina para observar su tamaño y consistencia, haciendo varias secciones sagitales. Perfecto. Vaso. Tamaño normal. Bordos normales. Superficie lisa. Normalmente hago algunos cortes, examino la superficie. Examen del estómago. Se retira el estómago cortando su relación con el diafragma y el duodeno. Con un cuchillo o una tijera se puede abrir el estómago a lo largo de la curvatura mayor del estómago desde el fundus hasta el píloro. Esto permitirá observar fácilmente la mucosa y la región esofágica. El estómago se debe examinar para detectar la presencia de edema en su pared, úlceras, cambios de color de la mucosa o infartos. Tenemos acá la región pilórica, fúndica del estómago, pero lo más importante es la región esofágica. Y acá se mira un poco de agua. Más. Perfecto. Entonces acá vemos en esta área rectangular que existen varios fragmentos o trozos de tejido que se soltan. Existe entonces una úlcera de grado 3, de un grado de 0 a 4, siendo 0 normal, 1 con paraqueratose, hiperqueratose con una coloración amarilla, 2 con fisuras y pequeñas aberturas en la mucosa, 3 como acá, que casi todo el epitelio ya se desprendió, resta un poco epitelio acá, y 4 cuando hace una úlcera profunda. Entonces, en un grado 3. Examen del intestino delgado e intestino grueso. En el caso del estómago e intestino, se debe observar cuidadosamente para detectar alguna evidencia de torsión o intussuscepción.
El intestino delgado y grueso se remueven en la masa cortando la raíz del mesenterio y alando hacia atrás hasta el recto. El recto se debe examinar en el canal pélvico para detectar cualquier constricción del mismo. Se debe notar el color y los cambios post-mortem en el intestino. Lo mismo que el tamaño de los ganglios linfáticos. Es necesario evaluar el contenido y la mucosa intestinal. Cuando se está manipulando el intestino para su extracción y posterior examen, se debe tener cuidado para no producir artefactos que pueden dificultar la evaluación histológica. Si se va a tomar muestras de intestino delgado y grueso para cultivo bacteriológico, se pueden colectar segmentos de 10 a 15 centímetros de longitud y luego se colocan en bolsas plásticas previamente identificadas. Las muestras para histopatología deben tener un tamaño óptimo de 1 a 5 centímetros y se deben colectar máximo 15 minutos después del sacrificio del animal. En lo posible, se debe tomar un mínimo de 6 segmentos de intestino delgado pertenecientes a diferentes regiones del intestino. Cuando se sospecha de constricción retal, es importante hacer el test de la Shire. Entonces saca la Shire, introduce el recto. Si no tiene Shire, usa el dedo. ¿Ok? El dedo. No. Entonces se introduce el dedo todo sin dificultad o la Shire es porque está tranquilo. Entonces un punto importante en la ectoscopía. El segundo punto es, si no tiene la oportunidad de seleccionar el animal para eutanasia y necropsia, hay que se asegurar que hay algún signo de diarrea. Entonces mira la región perianal para ver si hay algún tipo de corrimiento o heces adherida. Tercero punto, si el animal tiene diarrea, está deshidratado. La mejor manera de ver si un ser está deshidratado es el ojo. ¿Cómo se hace? Acá está normal, pero hay que palpar. Pon el dedo en el ojo, como está acá. Y hay que sentir los huesos de periorbitales, pero también el ojo, el globo ocular en el medio de sus dedos. Entonces palpa acá y siente los huesos periorbitales, el globo ocular. Si sientes, está normal. Si no sientes el globo ocular en el medio de su dedo, es un sinal que está deshidratado. Todas las veces que empiezan a examinar el intestino, el primero y principal sitio para examinar es el ilio. Ilio. ¿Dónde está el ilio? El ilio está grudado en el ciego. ¿Por qué es importante? Porque el ciego es la porción más fácil de ser detectada en el intestino del cerdo. Gracias a Dios, ¿eh? Entonces estamos acá, todo misturado, intestino grosso, intestino delgado. El ciego está acá. Entonces tenemos el ciego, el intestino grueso y varios segmentos del intestino delgado. Perfecto. Ups. Y acá está el ilio. Ilio, ciego, prega, ilio secal. Perfecto. Ahora un punto interesante para coletar muestras de linfonódulos. Se sospecha de salmonella, se mira algum tipo de lesión brancacenta en la superficie del intestino grueso. Saca muestras de linfonódulos de la junción iliocecal.
Estes são linfonodos de eleição em casos de suspeita de salmonela. Por que é importante sacar muestras de linfonódulos e hígado em casos de suspeita de salmonela? Enquanto o bacteriólogo em laboratório tem um troço de intestino grosso, e há que sacar muestras de intestino grosso para aislamento de salmonela, e muitas vezes tem que colocar num meio seletivo. Se saca muestras de linfonodo ou hígado de um animal que tem salmonelose, há crescimento puro de salmonela. Onde está o linfonódulo ileocecal? Então, ciego, prega, ilio. Ciego, prega ileocecal, ilio. E acá, ó, existem vários linfonodos ileocecais. Então, válvula ileocecal. Houve uma pergunta sobre onde está a válvula ileocecal. Acá está o final do ilio que cortei. Então, a válvula ileocecal está acá. Então, proeminência acá é a válvula ileocecal. Então, sigue com a avaliação do cólon proximal. Acá o contenido está começando a ficar um pouco mais viscoso, que é normal. Aqui é importante também, normalmente saco muestras del ciego e cólon proximal alrededor da junção da válvula ileocecal, porque puedo ver placas de Peyer e segmentos del ciego. Agora, o intestino grueso. Se vamos fazer uma toma de muestras em um exame ligeiro de vários animais, viramos a serosa, que está normal acá. Algumas vezes é possível ver pontos blancos, como acá. Não sei se podem ver pela tela. Pero são placas de Peyer, são nódulos linfóides absolutamente normais. Não confundam com lesões. Então, acá, duas coisas podem ser hechas. Se tem vários animais, simplesmente saquen muestras do segmento mais grande e saquen. Eu vou a ser o mais difícil. Eu creio que vamos ter outras leções. O exame mais detalhado, me vou mostrar. O mais ligeiro, por la tarde, as pessoas que estão acá ou pela tela vão ver. O que hago é importante, eu creio que seja importante mirar os linfonódulos de lá dentro do cólon aspiral. Então, o que hago é soltar e liberar esse intestino. E com isto começo a ver linfonódulos dentro do cólon aspiral. Podem ver na tela? Sim. Não é difícil. Examen de los riñones y de la vejiga. Durante la extracción y examen de las vísceras abdominales, algunos procedimientos sugieren dejar en su sitio los riñones, uréteres, vejiga y útero, según sea el caso. El uréter se puede localizar fácilmente removiendo los tejidos con los dedos donde se presume su localización y luego alando hacia arriba. El uréter puede estar engrosado en infecciones bacterianas urinarias. En principio miro in situ, presto atención al tamaño de ambos riñones, normal, no me llama la atención, no estoy viendo, ahí
ahí estoy viendo en la hembrita el útero. No estoy viendo que me llame la atención el grosor de los uréteres. Entonces, acá se alcanza a ver el recorrido del uréter. Si me llamara la atención el tamaño del uréter, voy a hacer la inspección más detallada. Se puede observar edema y hemorragia en el tejido perirrenal cuando existe exposición a micotoxinas o agentes nefrotóxicos. El examen de los riñones se inicia con la observación del tamaño, de su superficie, la coloración y la consistencia. Luego se retira la cápsula y se hace un corte longitudinal para evaluar la superficie de corte de la corteza, médula y pelvis renal. La superficie se examina para buscar la presencia de quistes, los cuales pueden ser un hallazgo frecuente en los cerdos. La vejiga se reconoce fácilmente en su posición, se corta por el cuello, se abre en su longitud y se observa la mucosa para detectar presencia de hemorragias o exudados. Entonces, riñones que podemos observar de lesiones, quistes, únicos, múltiplos, cuadros de hemorragia petequial o cuadros de manchas rojas delimitadas, que puede ser inflamación de los riñones, como glomerulitis, o procesos más grandes que se aprofunda el parénquima en formato de cuña, que puede indicar cuadros de tromboembolismo. Lesiones de vejiga son observadas en hembras de gestación o en la maternidad. Mucosa normal, blanca, no pasa nada. Examen del útero. La inspección externa debe incluir la observación de la posición. Se debe observar el tamaño, color y forma de los ovarios. Se debe hacer un corte longitudinal buscando estructuras normales, folículos, cuerpos lúteos, anestro y anormales como quistes. El útero se debe revisar en su parte externa y luego se abre para exponer la mucosa y se observa su color, grosor, presencia de exudados o fetos. Para el examen del sistema genital femenino, normalmente lo que hago es, primera cosa es examinar los ovarios de los dos lados. Normalmente conto el número de corto, cuatro. Entonces corto cada uno de los, en este caso corpo lúteo, y veo cuántos corpos lúteos tienen en cada ovario. Então, y con eso vemos acá que no son folículos, son estructuras de medio centímetro cada, ligeramente rojas, mas tendiendo para el blanco, que son clasificadas como un corpo lúteo. Entonces este animal ya está en una fase progesterónica, ya se ovuló. Muchas veces es importante en ese proceso, entonces, contar el número de corpos lúteos activos para ver cómo el animal está ciclando, si está ciclando bien, si tiene una ovulación normal. Este es el primer punto. Tanto en el uno como el otro ovario existen muchos corpos lúteos. El segundo, entonces el ovario tiene que distinguir si hay folículos normales, si hay cistos foliculares grandes, más de 1 centímetro de diámetro, o si existen corpos hemorrágicos
que indican que la hembra acabó de ovular o corpus lúteos formados. Esta acá tiene corpus lúteos. Entonces ya pasó la ovulación, está en una fase progesterónica. El segundo paso es la abertura del útero. Es importante también visualizar la tuba uterina para ver si no existe ninguna adherencia o fibrosa o nódulo o cisto. Esta acá está normal. Lo mismo con la otra, en parte de infundíbulo, istmo, el cuerpo de la tuba. Entonces, tanto el ovario cuanto las tubas están normales. Tercera etapa es la abertura entonces del útero. Mira la serosa del útero, ver cómo está, si está firme, si existen esas ranuras que indican que está realmente en una fase progesterónica. En fase estrogénica o de estro, normalmente el útero está un poco más grande, con mayor retención de líquidos, entonces no es el caso. Hace la abertura entonces de los cornos uterinos. Normalmente la cervix normalmente más fibrosa, más brancacenta y más firme. Por la cantidad de fibrosis, de tejido conjuntivo fibroso en la cervix es mucho mayor que en la pared uterina. Entonces, un resumen de que acabé de decir. Primero, un examen de los ovarios. ¿Qué tipo de estructura tienen los dos ovarios? Si son quistes, si son folículos preovulatorios, esto va a variar el tamaño. Si son quistes con más de 1 centímetro de diámetro, esto es patológico y tiene que ser descrito. O si son corpos hemorrágicos o corpos lúteos. Y con esto vemos en qué ciclo, en qué fase del ciclo estral está el animal. Después el examen de la tuba uterina. Y después del cuerpo uterino, la parcerosa, pared, el contenido y por fin de la cervix. En este otro ovario encontramos ya un cuerpo mucho más desarrollado, aunque aquí ya se rompió el líquido folicular. No se encuentra en realidad algo anormal en cuanto a tamaño y consistencia del órgano. Luego empezamos a hacer varios cortes en los que vemos mucosas y algo de autólisis por el tiempo de muerte del animal, pero en general no encontramos material cero purulento, no encontramos congestión, edematización del tejido, por lo tanto podemos decir de que estaba en un buen estado reproductivo, además de que la cerda estaba ciclando. Luego hicimos un corte acá en el cervix, en lo cual examinamos las diferentes crestas y no encontramos tampoco nada normal. Este es un órgano que generalmente cuando hay problemas reproductivos encontramos edematización, congestión y abundante material purulento. Generalmente son causas de descarte principales en las granjas de mediana y alta producción. Examen del sistema musculoesquelético. En animales de levante, se considera útil separar 1 o 2 costillas del centro, haciendo una disección completa para luego romperlas y así establecer su consistencia. El ruido típico que produce un hueso al romperse sugiere un hueso sano, y lo opuesto sería que la costilla se doblara, lo cual se podría asociar con una enfermedad. Los músculos se deben incidir en varios sitios.
La musculatura pálida y exudativa asociada con el síndrome de estrés porcino, PSE, es difícil de evaluar. También se debe examinar y cortar un número de articulaciones y se debe observar la presencia de exudados, exceso de fluido sinovial o daño del cartílago articular. En un caso de osteocondritis, las superficies más afectadas son la cara medial del cóndilo femoral, la cabeza del húmero y las vértebras lumbares. Cuando se esté evaluando articulaciones inflamadas o aumentadas de tamaño y se quiera tomar un hisopo para bacteriología, esto se debe hacer con la mayor precaución posible para evitar contaminación cruzada. ¿Por qué es importante sacar la piel? Porque si corta la articulación por sobre la piel, se eleva contaminantes de la piel para la articulación y se contamina. Primero. Segundo, é muito mais fácil abrir uma articulação que se vê do que uma que está encoberta com a pele. Então, normalmente abro 4 articulações: escápulo humeral e radiohumerolunar, femorotibial e tibiotársica, de 2 lados. Traciona la pierna, la mano, brazo. El punto importante de esta articulación, que es fácil, es el cortar medial y craneal. Después, caudal, pero más proximal. Entonces, es como si fuese un degrau de una escada. Se sobe a escada, degrau. É uma escadeira, é um degrau de uma escadeira. Acá é um do degrau e depois se liga os 2 degraus. Aí se mira a superfície óssea. Nesta situação pode-se ver a integridade de la cápsula articular, sinovia, superfície óssea. En casos, por ejemplo, de erisipela, existe un color muy rojo y una proliferación del tejido de la superficie articular. Quadros exudativos purulentos, é claro que se observa el exudato purulento, amarillo, acumulado acá. Y un tercer punto a se verificar son casos sospechosos de osteocondrosis, donde la superficie articular, en osteocondrosis desecantes, se observan fisuras y abertura de la superficie articular. Todas las articulaciones se abren por la fase medial, todas. Esta acá es interesante que se palpe y que se note dónde acaba la tibia, y con un corte solo se corta toda. Novamente, otro sitio que hay que tener atención en casos de sospecha de osteocondrosis y también en casos de erisipela. Examen de la cabeza, del cráneo y de los cornetes nasales. Se procede a separar la cabeza mediante una inserción del cuchillo dentro del agujero atlanto-occipital, cortando la médula espinal, y se cortan todos los tejidos del cuello en su parte dorsal. Para extraer el cerebro, se retira la piel del cráneo y se hace un corte craneal justo detrás de las órbitas de los ojos. Luego se realizan otros 2 cortes que conectan las márgenes del corte anterior con la parte dorsal de los cóndilos del occipital. Estos cortes se pueden efectuar con una sierra o una hachuela. A continuación se retira la tapa del cráneo y se refleja hacia atrás. Esto deja al descubierto al cerebro. Posteriormente, se deben quitar las meninges con unas tijeras antes de extraer todo el encéfalo.
Para retirar el encéfalo de la cavidad craneana, se corta los nervios craneales y levantando la cabeza se va dejando caer el encéfalo hacia atrás. Con los dedos se va terminando de separar otras estructuras nerviosas que lo sostienen. Finalmente se coloca el cerebro en una superficie limpia y se corta longitudinalmente. A una mitad se le pueden hacer cortes transversales no mayores de medio centímetro a 2 centímetros de espesor. Se debe tener claro que para diagnóstico histopatológico, en lo posible, se debe incluir la médula oblonga, cerebro medio, tálamo, cerebelo y corteza cerebral. Si tienen posibilidad de flamear los instrumentos de necropsia previo a tomar una muestra para bacteriología, mejor. Yo abro la cabeza y con una pinza y tijera limpia, imagínense, tengo el frasco, la bolsa, corto el cerebro sin tocarlo. Una alternativa válida es lo vuelvo volcando directamente en el frasco o la bolsa. Una alternativa válida para un diagnóstico etiológico. La otra parte me la puedo guardar para el formol para histopatología. En los lechones en crecimiento, se debe examinar los cornetes nasales para detectar la cavidad nasal y exponer mediante un corte transversal a través de la cara a nivel del primero y segundo premolar. Este corte se puede realizar con una sierra o una cegueta. Se debe observar el tabique nasal, el cornete nasal dorsal y el cornete nasal ventral con sus dos conchas, superior e inferior. Entonces, normal abajo, acá en la décima atrofia inicial de los cornetos ventrales. Entonces, normal, grado 1, grado 2, 2 para 3 y grado 3 para 4. Necropsia del feto porcino. En general se considera que cuando ocurre en una granja abortos, nacidos muertos o momias en un alto número, el diagnóstico del agente causal es de gran importancia, porque sin esta información no se puede llevar a cabo una intervención adecuada. Por lo general se espera que el número de abortos en una población no sea mayor del 2%. En el caso de las momias, el porcentaje debe ser menor del 2% y los nacidos muertos, 3,5%. Finalmente, es conveniente analizar las prácticas de manejo, el ambiente de las instalaciones y los protocolos de vacunación de las madres y reproductores. Selección de fetos a examinar. En lo posible, se prefiere que en los casos de nacidos muertos o abortos se lleve al laboratorio de diagnóstico los fetos completos y las placentas. No obstante, si no hay alternativa, la necropsia se podría realizar en el campo tomando las precauciones necesarias para colectar las muestras para estudios bacteriológicos en la mejor forma aséptica posible. Se recomienda en general examinar por lo menos de 3 a 5 fetos y la placenta. Además, tener disponibles bolsas de plástico estériles para transporte de tejidos y una nevera de icopor para el transporte refrigerado de muestras al laboratorio. Frasco de boca ancha con formalina al 10%. Procedimiento de la necropsia. El examen de los fetos se inicia con el examen externo. Para esto se sugiere, si fuere necesario, lavar los fetos para remover la materia fecal y cualquier suciedad que se observe en la superficie. Posteriormente se hace un corte en los 2 miembros anteriores a través de las axilas y de los 2 miembros posteriores a través de la articulación coxofemoral. Luego se remueve la pared del tórax y el abdomen en una sola pieza, comenzando por el manubrio del esternón, continuando hacia atrás mediante un corte bilateral.
En ese momento, se colecta el líquido torácico que está en la cavidad con una jeringa estéril y se deposita en un tubo de ensayo. También se toman muestras de pulmón e hígado para estudios bacteriológicos antes de manipular en exceso los tejidos. El procedimiento de la necropsia para remover las vísceras abdominales y torácicas es similar al descrito para animales mayores. Cuando se sospecha de un problema infeccioso bacteriano, el pulmón y el contenido del estómago reflejan la población bacteriana del líquido amniótico y la placenta. El contenido del estómago se puede tomar con una jeringa estéril. Para virología, vaso, pulmón, fíjense que este es un pulmón de color rojo, es atelectásico, es un pulmón que no respiró. El estómago normalmente tiene un contenido viscoso. Este contenido se tapa y se envía, y las bacterias por lo general se aíslan puras de ahí. Y lo mismo del pulmón. No vale la pena tomar placenta para bacteriología porque está contaminada. Aquí, si hay por ejemplo endometritis por servicio y aborto con placentitis, ahí se va a encontrar E. coli, Arcanobacterium pyogenes, la bacteria que está ocasionando el problema, y se puede llegar fácilmente a un diagnóstico. ¿Qué lesiones puede uno encontrar? Focos necróticos en el hígado cuando hay Aujesky. O puede encontrar en el riñón algunas hemorragias o congestión que pueden ser asociadas con leptospira. Pues miramos el riñón, pero macroscópicamente a veces es imposible. Detectar, por ejemplo, en el pulmón una bronconeumonía es imposible. El pulmón está atelectásico, no vamos a ver absolutamente nada. Todas esas lesiones de placentitis, bronconeumonía o daño en el riñón o focos necróticos en el hígado se confirman por histopatología. Los cambios autolíticos de los fetos incluyen reblandecimiento de los tejidos, inhibición de la hemoglobina de los tejidos, los cuales toman un color rojizo, o el incremento de un líquido de color rojo en las cavidades corporales. La realización de necropsias periódicas en una explotación porcina constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico y control de las enfermedades presentes en las granjas. Esto debe apoyarse con el envío de muestras en condiciones apropiadas a los laboratorios de diagnóstico. La guía que acaban de observar pretende contribuir de forma práctica a la formación de los técnicos y profesionales que trabajan en granjas de producción porcina. Constituye un material académico orientado por profesionales de reconocimiento internacional, aplicado a los sistemas de producción de Latinoamérica. Igualmente, constituyó un ejercicio de integración regional en su participación por países de Norte, Centro y Suramérica. Tiene como objetivo final contribuir al desarrollo de la industria porcina en nuestros países, unificando criterios, en este caso, para la realización de una necropsia sistemática que ofrezca la mayor información sobre la situación sanitaria de nuestras explotaciones.